y vamos a compartir, esto ya está grabando, vamos a compartir la ventana, ahí, ya está, ¿vale? Bien, este es un ejercicio de BAU, no me acuerdo de qué año lo he cogido, pero bueno, típico de campo eléctrico, donde me dicen una distribución de cargas, una carga de 3 nanocoulombios en el punto 0,6 de un sistema cartesiano, otra carga de menos 3 nanocoulombios en el punto 0-6 y piden el valor de potencial y el valor de campo en el punto 8,0. El trabajo, tal, no sé qué decir, de los 3 puntos que piden, solo vamos a poder hacer el segundo, pero bueno, nos va a servir como entrenamiento, sobre todo para ver el formalismo estricto vectorial y de una manera un poco más simple. Entonces, vamos a dibujar el sistema de ejes cartesianos que me están diciendo. Estoy en el 0,6, una en el 0-6, vale, y el otro en el 8,0. Entonces, necesito unos ejes cartesianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí. Vale. Ejes cartesianos, ya está. Este es el sistema de ejes. Dice así, tengo en el punto 0,6 una carga de 3 nanocoulombios positiva. Es decir, tengo en el punto 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Una carga positiva de 3 nanocoulombios. Positiva de 3 nanocoulombios, que son 3 por 10 a la menos 9 coulombios. ¿Vale? En el punto 0-6 tengo una carga negativa de menos 3 nanocoulombios. Es decir, esta carga negativa, yo aprovecho que tengo colorines para hacerla colorines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aquí. En el punto 0-6 tengo una carga negativa de menos 3 nanocoulombios. Menos 3 nanocoulombios. ¿Vale? A esta la vamos a llamar, por ejemplo, Q1. Esta va a ser, por ejemplo, Q1 y esta va a ser, por ejemplo, Q2. Y nos piden que nosotros sepamos hacer o que podamos hacer el campo eléctrico en el punto 8,0. Es decir, me piden el campo eléctrico en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ese punto. Esto lo quería haber dibujado yo en negro. No en rojo. Negro. En este punto. Ahí. En el punto P. Para allá, vale. Este es el punto P. Aquí quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, entonces, primero, vamos a ver el campo eléctrico creado por esta carga. Esta carga, como es positiva, 8. Porque es el punto 0,8. Vale. Digo 8,0, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, los puntos son, este es el punto 0,6, este es el punto 0-6, este es el punto 8,0. 8,0. Esto es muy típico, es un ejercicio muy típico, muy típico. Y además, luego, pues lo de preguntar potencial, trabajo, tal, eso ya todavía no sabemos hacerlo, pero aprenderemos. Vale, voy a poner, a dibujar el campo creado por cada uno de estas dos cargas en ese punto. Primero, campo creado por esta carga en ese punto. Como la carga es positiva, ahí esto, vamos a hacerlo más finito. Como la carga es positiva, el campo creado por esta carga en este punto, fijaos, voy a irme ya para allá. Ahí. Y voy a hacer esto así. Joder, qué bien queda. Cómo mola. ¿Vale? Esa es la línea recta que une la carga con el punto. Como la carga es positiva, el campo en este punto
con respecto a esa carga va a ser saliente, es decir, el vector de intensidad de campo va a ir hacia allá. ¿Vale? Este va a ser el campo creado por la carga 1. Este es el campo creado por la carga 1. Recordar el criterio, siempre para la dirección en el sentido del campo, de las líneas de fuerza, tal, no sé cuántos, tomamos como referencia una carga positiva. Si yo colocase en este punto, en el punto P, una carga positiva, ¿hacia dónde se iría? ¿Hacia dónde sería la fuerza que ejerce esta? Como esta es positiva, positivo con positivo se repele hacia acá. ¿Vale? Sería una fuerza repulsiva. Si yo colocase aquí una carga negativa, sería al revés. Entonces, ahora, si yo coloco aquí una carga positiva, ¿cómo sería la fuerza que ejerce esta carga que es negativa? Es decir, este campo, un segundo, vamos a dibujar la línea. El campo que genera esta carga, lo tenía todo bien menos el color. El campo que genera esta carga en este punto, con respecto a esta carga, va a ser hacia la carga. Porque si yo colocase aquí una carga positiva, la fuerza sería atractiva. Entonces voy a hacer esta así. ¿Vale? ¿Cómo sería entonces el campo aquí? El campo aquí sería así. El vector campo sería así en este punto. Este sería el campo creado por la carga 2. ¿Vale? Pues ahora, utilizando un formalismo súper formal vectorial, lo que tengo que hacer es calcular el campo 1, el campo 2, voy a hacerlo con el formalismo vectorial súper estricto para verlo. El campo creado por la carga 1, en ese punto, sería igual a K por la carga 1 partido por el módulo que va desde la carga 1 hasta el punto P, el vector que va desde esa carga hasta este, al cuadrado, y por un vector unitario que vaya desde la carga 1 hasta el punto P, bueno, que vaya en esa dirección y con ese sentido. De nuevo, como este vector unitario no están en los ejes, no puedo poner el vector Y, el vector J y tal, bueno, pues una manera de hacer un vector unitario con esa dirección y ese sentido es hacer este vector unitario como el vector que va de la carga 1 al punto P dividido por su módulo. Con lo cual, esto lo puedo poner como K por Q1 partido por el módulo de R1P al cubo por R1P. Porque el vector unitario, este vector unitario que va desde la carga 1 hasta el punto P, lo puedo hacer como R1P dividido por el módulo de R1P. Si yo cojo un vector cualquiera y lo divido por su módulo, lo que tengo es un vector unitario, con esa dirección y ese sentido. ¿Vale? Entonces, cojo esto, lo sustituyo aquí arriba y entonces obtengo esta expresión. Entonces, lo que necesito saber es cuál es este vector. ¿Cuál es el vector que va desde este punto hasta este? Pues es un vector que hacia la derecha se desplaza 8 unidades y hacia abajo se desplaza 6 unidades. Es decir, el vector R1P es, hacia la derecha, es el eje X, es positivo. 8Y menos 6J. 8i menos 6j. Ese es el vector que va desde la carga 1 hasta P. ¿Cuánto vale su módulo? Entonces, el módulo de R1P es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 10. 64, 36, 10. No pone nada, me imagino que lo dirá en algún sitio por aquí. Las coordenadas están expresadas en metros. Por tanto, este módulo está en metros directamente. Son 10 metros. Vale, pues ya está. ¿Cuánto vale el campo 1? Ya lo único que tengo que hacer es sustituir los datos.
el campo 1 será igual a K, 9 por 10 elevado a 9. La carga 1, como son 3 nanocoulombios, son 3 por 10 a la menos 9. Dividido por el módulo del vector 10 elevado al cubo. Y multiplicado por ese vector. 8i menos 6j. 8i menos 6j. Bueno, esto es fácil. 9 por 10 a la 9, con 9 por 10 a la menos 9 se va. 9 por 3, 27. 27 partido por 1000. Sería 27 por 8 partido por 1000. Y 27 por menos 6 partido por 1000. Esas son las coordenadas. Lo hago con la calculadora. Sí, aquí hay muchas veces que, como con los nanocoulombios, con la tabla, no sé qué, si no, de todas maneras lo hacéis con la calculadora y os sale, que no tiene tampoco mucho misterio. 27 por 8, 27 por 8 son 216. Pues esto es 0,216 y menos 27 por 6, 0,162J. 0,162J y esto está en newton por coulombio o voltios partido por metro. Ya está. Hay una pregunta. Dime. ¿Me puedo contar? Sí. ¿Esto aquí? Sí. Es esto, ¿no? Claro. Vale. Es el vector que va desde la carga 1, desde aquí, desde la carga 1 hasta el punto P. Entonces es un vector que hacia la derecha se ha desplazado 8i. Hacia abajo, 6J, menos 6J. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo creado por la carga 2? Una vez que tenemos el campo creado por la carga 1, el campo creado por la carga 2 es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque como dada la simetría del dibujo, la carga es exactamente la misma, pero ahora, claro, el vector, el campo creado por la carga 2, el campo creado por la carga 2, con los mismos razonamientos es K por Q2 partido por R2P al cubo y multiplicado por R2P. Pero R2P es 8i más 6j. Es decir, exactamente igual que el otro, pero en el eje y va hacia arriba. Por tanto, la coordenada y también es positiva. Es decir, como además la carga tiene exactamente el mismo valor, lo que pasa es que es negativa, ¿vale? Entonces, cuidado, porque aquí el campo me va a salir exactamente igual, pero me va a salir menos 0,216 y menos 0,216 sí, menos 0,162J. No, va hacia la izquierda. Sí, a ver, esto es pero es que la carga es negativa. La carga es negativa, ¿vale? Menos 0,162J. Newton por coulombio. Veis que esta segunda parte es mucho más sencilla, ¿verdad? Porque en este caso el dibujo es simétrico, presenta bastante simetría y entonces lo puedo hacer así. Vale, pues ¿cuánto vale el campo en ese punto? Pues la suma de los dos. El campo en este punto, ahora lo único que tengo que hacer es sumarlo. Y al sumarlo, pues me doy cuenta de algo que ya la intuición nos había indicado, 0,216i menos 0,162J más menos 0,216i menos 0,162J. Y claro, esto ya la verdad es que ya solo viendo el dibujo vemos que si yo descompongo este campo, lo descompongo en dos componentes, una horizontal y otra vertical,
La componente horizontal va a venir hacia acá, la componente vertical va a ir hacia abajo. Si con este hago lo mismo, lo descompongo en una componente vertical y una componente horizontal, la componente horizontal va a ir hacia la derecha, la componente vertical va a ir también hacia abajo. Las dos componentes horizontales y las dos componentes verticales son iguales entre sí en valor, porque las cargas son las mismas y las distancias son las mismas, y esta con esta se anulan. Esa con esa se anula. Si vosotros sumáis gráficamente estos vectores, ¿cuál va a ser la resultante? Si lo sumáis gráficamente, tenéis que coger desde este y trazar una paralela al otro, desde el otro una paralela al primero, y la resultante de los dos va a ser este. Ese va a ser el campo. Pero las componentes horizontales, que es esta y esta, se anulan entre sí. Fíjate, 0,216i menos 0,216i. Con lo cual, al final, el campo me va a quedar un campo que está solo en el eje Y, como es lógico, y cuyo valor es menos 162 son 324, ¿no? Menos 0,324 J Newton por Coulombio. Ras, ya está. ¿Vale? ¿Lo veis? Repito. Vale, pero ¿cómo sabes que el punto P Te tiene... lo dan. A ver, ¿te dan o no? Sí, te dicen, es el punto 80. El vector intensidad de campo eléctrico en un punto C, que es, bueno, punto C, no, yo he puesto aquí P, es C. Vale, el 80. ¿Vale? Potencial en este punto, vector de intensidad de campo, trabajo tal, todavía no sabemos cómo calcular el potencial, es muy sencillo. ¿Cómo era el potencial gravitatorio? Pues en vez de dividir por la distancia al cuadrado, dividía por la distancia, pues eléctrico es igual. Es exactamente igual. Lo que pasa es que el eléctrico puede ser positivo, puede ser negativo. El gravitatorio siempre era negativo. El eléctrico puede ser positivo o negativo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo haríamos este mismo ejercicio? Pero con un formalismo menos estricto. De hecho, mira, lo vamos a copiar. Vamos a duplicar esta. Vamos a duplicar esta. A duplicarla. ¿La he duplicado o no la he duplicado? No sé. Ahora sí la he duplicado, vale. Entonces voy a duplicarla y lo que voy a hacer es borrar todo esto. Borrar todo esto. Sí, sí, lo he duplicado. Y si no, se está grabando, o sea que no vamos a perder nada. ¿Vale? El dibujo no lo borro porque ya se me va a complicar mucho si borro el dibujo, pero ¿cómo lo haríamos? Con un formalismo mucho menos, igual de válido, es perfectamente válido, pero no utilizamos este formalismo vectorial tan estricto que estábamos utilizando. Mira, aquí está esta y aquí está esta. ¿Vale? Es la misma. Bueno, ¿en qué consiste este otro procedimiento? Bueno, el otro procedimiento consiste en determinar primero el valor del módulo del campo creado por cada una de las cargas en ese punto. Y aquí, como las dos cargas son iguales y la distancia es la misma, esta distancia, ¿cuánto vale? Distancia de la carga 1 al punto P es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que ya lo hicimos antes, era 10 metros. ¿Vale? Esa es la distancia. Bueno, pues ahora el módulo del campo creado por la carga 1 es igual al módulo del campo creado por la carga 2 igual a K por Q partido por distancia al cuadrado. Módulo del campo, ¿eh? Solo módulo del campo. Bueno, pues ese módulo es 9 por 10 elevado a 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido por 10 al cuadrado. Total, este 10 elevado a 9, 10 a la menos 9, se me va, 9 por 3, 27, partido por 100, 0,27 Newton por Coulombio. Ese es el módulo. Y este es el módulo de este vector. Estos son
0,27 newton por culombio y de este también, de los dos. 0,27 newton por culombio. Ahora, lo que hago es, fijándome en la geometría del dibujo, determinar el valor de estas componentes que dibujé yo aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo con el campo 1. ¿Cómo sería ahora entonces el campo creado por la carga 1? El campo creado por la carga 1 es, si me fijo, por ejemplo, en este ángulo de aquí, ¿vale? En ese ángulo de aquí, la componente horizontal, la componente Y, con respecto a este ángulo, es el seno, ¿vale? Este es el ángulo alfa. Bueno, pues el campo sería campo 1 por seno de alfa y más campo 1 por coseno de alfa, J. ¿Cuánto vale ese seno de alfa y ese coseno de alfa? No necesito determinar el valor del ángulo. No necesito determinar el valor del ángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo que se forma aquí, con este ángulo tal, es semejante a este grande, ¿verdad? Y entonces este ángulo de aquí es alfa. Es el mismo, que además es el mismo que el de aquí abajo, que además es el mismo de aquí, esto es alfa, eso es alfa. Entonces, ¿cuánto vale el seno de este ángulo? Cateto opuesto, 8, partido por hipotenusa, 10. Con lo cual, esto es igual a E1, que es 0,27 por el seno de alfa, 8 partido por 10 y sé que va hacia la derecha. Bueno, perdón, mira, aquí os lo he puesto, aquí tenéis que tener la precaución, no me he conseguido hacerlo antes, de fijaos en el dibujo para poner el signo a las componentes, ¿vale? Este sería menos, porque va hacia abajo. La componente Y es negativa, la componente X es positiva. Menos campo 1, 0,27 por el coseno de alfa. ¿Y cuánto vale el coseno de alfa? 6 partido por 10. J. Que si lo hacéis, os sale exactamente lo mismo que antes. ¿Veis lo que he hecho? A ver, este es el campo 1. Este es el campo 1. ¿Vale? La componente horizontal, que es la componente X, es esto de aquí, mide lo mismo que esto de aquí. ¿Vale? Y con respecto a este ángulo es el cateto opuesto. Luego, seno. Luego, seno. ¿Vale? Entonces, como este triángulo de aquí es semejante a este ángulo es el mismo. ¿Y cuánto es el seno de este ángulo? Cateto opuesto, 8, partido por hipotenusa, 10. ¿Cuánto vale el coseno? Cateto contiguo, 6, partido por hipotenusa, 10. Por tanto, E1 que es 0,27 por 8 partido por 10 y 0,27 por 6 partido por 10. Si lo hacéis, sería 0,27 por 0,8, 0,27 por 0,8, que es 0,216. Y os sale exactamente lo mismo que con el otro método. 0,216 y menos 0,162 J. Menos 0,162 J. Y ese ya es el campo creado por la carga 1, newton por culombio. Profesor. Dime. Eso es otro modo de hacer el ejercicio, ¿no? Pero exactamente. El primero lo he hecho con un formalismo vectorial más estricto. El segundo lo he hecho, pues, aprovechando los conocimientos de trigonometría y, pues, aprovechando la geometría del problema. Siempre, yo no conozco ninguno que haya salido en la EBAU que no se pueda hacer de esta segunda manera. Ninguno. Se pueden hacer todos de las dos maneras. Hay gente que se encuentra más a gusto con el formalismo vectorial más estricto. Hay gente que se encuentra más a gusto con esto. Si tenéis práctica a la hora de descomponer un vector en sus componentes, es decir, hacer esto del seno, el coseno y todo esto, fijaos
que este segundo método es más rápido. Sobre todo en casos como este, que las dos cargas son iguales, la simetría del ejercicio, tal. Bueno, pues es que el valor del campo es el mismo, 0,27. Pues ahora lo único que tengo que hacer es calcular las componentes. Y es casi ya. Y el segundo, mira, esto no lo había borrado. El segundo es inmediato, pero vamos. Ya, el campo creado por la carga 2, como sé que va hacia la izquierda, sería menos E2 por el seno de alfa y menos E2 por el coseno de alfa, J. Sería entonces menos 0,27 por 8 partido por 10, igual que antes, y menos 0,27 por 6 partido por 10, J. Y me sale exactamente lo mismo que antes. Menos 0,216 y menos 0,162 J. Newton por Coulombio. Este es el campo creado por la carga 2. La suma, pues igual que antes. El campo sería igual a campo 1 más campo 2. Y si lo hago, pues al final me queda 0,324 J Newton por Coulombio. Ya, oye, como lo queráis hacer, es cosa vuestra. Tan válido el uno como el otro, ¿eh? No es que este tenga menos validez y valga menos, no, vale exactamente lo mismo. Igual de válido. ¿Tú cuál prefieres? A ver, si lo tengo que hacer yo, hago este segundo, me resulta más cómodo. Pero todo depende de lo cómodos que os encontréis vosotros manejando el tema este de la trigonometría, la descomposición de vectores, cómo descompongo, etcétera, etcétera, etcétera. Si os encontráis cómodos con esa hacer, pues hacéis de la otra manera. Si os vais a encontrar más cómodos con ese vector, que tanto a la derecha, tanto para abajo, tanto para arriba, tal, de la otra, y cualquiera de las dos es válida. Si os dais cuenta, al hacer esto, multiplicar por 8 y dividir por 10, y multiplicar por 6 y dividir por 10, estoy multiplicando por el vector, que era el 8 menos 6, y dividiendo otra vez por 10. Ya había dividido por 100, pues si ahora divido otra vez por 10 es como si hubiera dividido por 1000. Y en la otra forma de hacerlo me salía directamente ese 1000. Fíjate, multiplico por 8 por 6 y divido por 1000. Es lo mismo. Hecho de una manera, un formalismo vectorial más estricto, queda muy bien, muchos vectores, mucho tal. ¡Ay, qué bien, qué fantástico! No os van a dar más puntos por hacerlo de esta manera que de la otra. Entonces, hombre, si te fueran a dar más puntos, pues yo entendería que... Pero si no, lo que os resulte más cómodo. De verdad, no lo dudéis. No intentéis hacer florituras, no vale para nada. Si el ejercicio vale 3 puntos, son 3 puntos, punto. Me da igual que lo hagas de una manera o de otra. No es incorrecto hacerlo de la otra, perfectamente válido. ¿Vale? De hecho, hay muchísima gente, yo creo que la mayoría se encuentran más cómodos de la otra manera. Hay gente que no, que se encuentra cómodo con esta, bueno, y tan respetable lo uno como lo otro. Pero tan válido también lo uno como lo otro. ¿Vale? Venga, vamos a coger otro por ahí. Tiempo, que el movimiento se demuestra andando, como decía aquel. ¿Y cuándo vamos a dar nosotros los resultados? En cuanto hagamos 2 o 3 ejercicios de estos, nos metemos con las consideraciones energéticas del campo eléctrico, igual que hicimos con el gravitatorio. Diferencia potencial, energía potencial, potencial tal, y entonces ya estaremos en condiciones de hacer el ejercicio completo. Una vez que ya controlas esto, la siguiente parte está chupada. Muy importante aquí en ejercicios de estos de campo eléctrico, aquí fíjate no lo preguntan, pero suelen preguntarlo, porque el trabajo, cuando yo calculo este trabajo, tiene signo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y te preguntan la interpretación de ese signo. Interpreta el signo del trabajo que has calculado y tal. Hablaremos de ello, no os preocupéis y nada, y es fácil. O sea, una vez que lo sabes es fácil, está claro. Si no lo sabes, no. Pero si lo sabes es fácil. Vale, venga, ponemos pizarra nueva, cogemos otro ejercicio de BAU de cualquier curso. A ver, este no, que ya lo hemos hecho. Tiempo. Vamos a coger
Cogeremos también algunos de estos de cuestiones y cosas de esas para ver qué tipo de cuestiones preguntan. Venga, a ver, uno del 2014, a ver qué sale. Desplazamos a la En el planeta Tata, ¿se tienen dos esferas conductoras? No, esto todavía no sabemos hacerlo. Esferas conductoras todavía no sabemos hacerlo, o sea que este no me vale. Y este es el de campo eléctrico, luego este año no hay más de campo eléctrico. Ese no me vale. El 2016, venga, a ver. Una onda, dos partículas cargadas, nada, esto es campo magnético. Un muelle, sujeta a una pequeña esfera, un campo de voltios por metro de giro verticalmente. Calcular la carga de la esfera, explicar rápidamente qué negación tiene. Cortamos el hilo que sujeta la esfera y se observa que esta cae dentro del campo eléctrico con una aceleración de 13 metros por segundo, calcula la masa de la esfera. Si en lugar de cortar el hilo eliminamos repentinamente el campo eléctrico, la esfera empezará a oscilar, explicar por qué y hallar el periodo de oscilación. Lo del periodo de oscilación tenemos la hostia. Este, en teoría, sabemos hacerlo. Y digo en teoría. Es muy común en estos ejercicios de campo eléctrico también que te combinen algunas cositas de física general, que no es campo eléctrico precisamente, y que tenemos que recordar conceptos básicos de física. Entonces vamos a ir haciendo algunos porque nos van a surgir. Este es uno de ellos, por ejemplo. A ver. Vale. Copiar. Nos venimos aquí y control V, pegar. Vale. Este el enunciado que ocupa ya una pizarra entera. Madre mía. Dice así, tengo un muelle. Fijaos que os están metiendo, aunque no entra, pero aquí tenéis que recordar conceptos como la ley de Hooke. ¿Vale? Un muelle de constante elástica, 3 Newton por metro, sujeto a una pequeña esfera cargada eléctricamente. Cuando se establece un campo eléctrico de magnitud 4.500 voltios por metro dirigido verticalmente de hacia abajo, el campo está aquí, este es el campo, ¿vale? La esfera alcanza una nueva posición de equilibrio situada más abajo que antes y a una distancia 2,4 centímetros. Es decir, la esfera estaba aquí y al establecer este campo, la esfera se va un pelín hacia abajo. ¿Vale? Vale, veas la figura. Calcula la carga de la esfera y explicar razonadamente qué signo tiene. Entonces, primero, ¿qué signo tiene esa esfera? Es decir, ¿es de carga positivo o de carga negativa? Fijaos, si la esfera se está moviendo hacia abajo, ¿cómo es la fuerza electrostática sobre esta esfera? Uy, madre mía. Si lo hago rápido, pues sale mejor. Esta es la fuerza electrostática. Esta es la fuerza... Un segundo. Electrostática, que esa E me ha quedado muy fea. Fuerza electrostática. Fijaos hacia dónde va el campo. Estoy en una esfera, estoy aquí, ¿vale? En un punto, el campo eléctrico va hacia abajo y la fuerza electrostática va hacia abajo también. Entonces, ¿cuál es el signo de esta carga? Negativo. ¿No? Positiva. ¿Cuál es el sentido con el que dibujamos las líneas de fuerza? Tomamos siempre para dibujar líneas de fuerza, de intensidad de campo, vector intensidad de campo, el sentido o la dirección en el momento que tomaría una carga positiva puesta en ese punto. Es decir, si el campo eléctrico va hacia abajo, significa que si yo coloco una carga positiva en este punto, la fuerza es hacia abajo. Si el campo eléctrico va hacia arriba, significa que si yo coloco aquí una carga positiva, va hacia arriba. Fijaos, ¿qué carga generaría este campo? Una carga positiva. Para que el campo se aleje de la carga, tiene que ser una carga positiva. Si yo coloco aquí una carga positiva y esta la repele, ¿cómo es esta? Positiva también. Positiva también. Si yo coloco aquí, para que el campo fuese hacia allá, yo aquí tendría que colocar una carga negativa. Entonces, esta la atraería. Luego tiene que ser positiva de todas, ¿vale? Es decir, la carga Q, la carga que cuelga del muelle, es una carga positiva.
¿Y cómo calculamos la carga? Ahora vamos a ello. Vale. Yo pondría porque las masas se repelen. Bueno, mejor dicho. Porque el campo y la fuerza tienen el mismo sentido. Aquí no te están diciendo que este campo esté generado por una carga. Dicen que hay un campo. Entonces, si el campo y la fuerza tienen el mismo sentido, significa que esta carga es positiva. Vale, vamos ahora a dibujar esa carga. Cuando la carga está colgada del muelle, está en equilibrio, tal, se establece el campo y entonces... Vale. Se establece campo, vamos a hacer aquí un dibujo. Antes de... Cuando no había campo, yo tenía la carga colgando de un muelle. Aquí tengo una carga que tiene una cierta masa, ¿vale? Y que está colgando de un muelle. Antes de que aquí hubiera campo, yo tengo aquí el peso y aquí tengo la fuerza recuperadora del muelle. Y como esto está en equilibrio, la fuerza recuperadora del muelle es igual al peso. ¿Vale? Y ahora cojo y aparece un campo. Cojo y aparece un campo. Y resulta que la carga ahora se va más para abajo. Esta diferencia de aquí a aquí era de 2,4 centímetros, ¿no? 2,4 centímetros, sí. Son 2,4 centímetros. ¿Vale? Porque aquí ahora hay un campo eléctrico que antes no estaba. Aquí no había campo, esto es sin campo. Y esto es con campo. Vale, como la masa de la carga no ha cambiado, el alargamiento de este muelle se puede achacar, perdón, única y exclusivamente a la fuerza de tipo electrostático. El alargamiento se puede achacar a la fuerza de tipo electrostático. Como el sistema se vuelve a quedar en equilibrio, pues entonces ahora lo que tengo aquí es que esta fuerza recuperadora del muelle, que es igual a K por el incremento de longitud, es igual a K por el incremento de longitud, es igual a la fuerza electrostática, que es igual a Q por intensidad de campo. Esta es la carga, esta es la fuerza electrostática. Fijaos que le he quitado hasta el sombrerito. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, le quito el sombrerito. Porque no estoy poniendo aquí ni siquiera tal. Es decir, el alargamiento del muelle se achaca única y exclusivamente al efecto de la fuerza de tipo electrostático. Por tanto, esa fuerza electrostática tiene que ser igual a la fuerza recuperadora del muelle. Partía de una situación de reposo en la que esta fuerza inicial del muelle se anulaba con el peso. Vale, pues entonces lo único que tengo que hacer es calcular esa carga. Como la fuerza recuperadora del muelle es igual a la fuerza electrostática, eso significa que K por incremento de L es igual a Q por E. Luego la carga que estoy buscando es igual a K por incremento de L partido por E. K es la constante que me la dan, es 3 newton por metro. Qué pequeña. 3 newton por metro. Y ojo, el incremento de longitud lo tengo que poner en metros. Está en centímetros. 0,024 metros dividido por el campo, 4.500. Por 0,024 dividido por 4.500. Total, 1,6 por 10 a la menos 5 coulombios. 1,6 por 10
a la menos 5 coulombios. Ya conozco el valor de esa carga. Ahora, recordad, fijaos en esta relación. Fuerza es carga por intensidad de campo. Esto es el equivalente a peso es igual a m por g. Fuerza es carga por e. Es el equivalente en campo electrostático. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el apartado A. Calcular la carga de la esfera y explicar razonadamente qué signo tiene. Cortamos el hilo que sujeta la esfera y se observa que ésta cae dentro del campo eléctrico con una aceleración de 13 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, si cortamos el hilo, apartado B, si cortamos el hilo, yo ahora tengo aquí la misma carga que tenía, la carga Q, que tiene una masa M, y sobre esta carga ahora hay dos fuerzas. Una, la fuerza electrostática, y otra, el peso. Una, la fuerza electrostática y otra, el peso. Bueno, pues ahora, sumatorio, fíjate que esto tiene poco que ver con campo eléctrico, pero bueno, te lo ponen. Entonces ahora lo que tengo es sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración. En este caso, prescindiendo de formalismos vectoriales de otro tipo y de criterios de signos, como la aceleración es hacia abajo, las fuerzas van todas hacia abajo, pues directamente las sumo. Eso significa que m por g más q por e es igual a m por a. Y de aquí despejo la masa. Paso este para acá y me queda que Q por E es igual a M por A menos G. Con lo cual, la masa, que es lo que me estaban pidiendo, la masa que me están pidiendo es igual a Q por E partido por A menos G. Y me tiene que haber dado el valor de G. Bueno, la carga es 1,6 por 10 a la menos 5. El campo es 4.500. La aceleración con la que desciende es 13. Y G, a ver qué datos me han dado de G, 9,80. ¿Vale? G me han dado 9,8. No tiene a ver si me han dado 9,82 o cosas de esas, menos 9,8. Vale, pues 1,6 por 10 a la menos 5 por 4.500, que es el campo, y esto dividido por 13 menos 9,8, que es 3,2. Total sale 0,0225, ¿qué? ¿0,0225 qué? Newton, no, Newton. Es una masa. Kilogramo, no. Kilogramo. Si todo lo he hecho en unidades del sistema internacional, el resultado está en unidades del sistema internacional. Kilogramos. Kilogramos. Directamente. Todo. Estaban las distancias en metros, G en metros por segundo, cargas en coulombios, todo en unidades del sistema internacional, unidades del sistema internacional. Kilogramos. Es decir, pues estos son 22,5 gramos, ¿no? Que no hace falta que lo pongáis así, si lo dejáis en kilogramos, está bien. ¿Vale? Fijaos que esto tiene poco que ver con campo eléctrico, pero es que lo ponen. Entonces, bueno, pues hay que recordar algunas nociones básicas de física. Y ya el último apartado, pues fíjate, del periodo de oscilación de un muelle. O sea, ya verás tú. Dice, si en lugar de cortar el hilo eliminamos repentinamente el campo eléctrico, la esfera empezará a oscilar. Explicar por qué y hallar el periodo de oscilación. Si tú, en lugar de cortar el hilo, porque aquí en el apartado B lo que han hecho ha sido cortar este hilo. Entonces, bueno, el muelle se va por su lado y la esfera empieza a caer. Ahora te dicen, si en vez de cortar el hilo, lo que hago es eliminar el campo de golpe. Pues si elimina el campo de golpe, ¿qué es lo que hace la esfera? La esfera que está colgando del muelle, ¿qué es lo que empieza a hacer?
Un movimiento armónico simple. Si corto o si se interrumpe el campo eléctrico, la esfera empieza a describir un movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple debido a la fuerza recuperadora del muelle. Fuerza recuperadora del muelle. Y aquí, a ver, un poco de recordatorio. ¿El año pasado visteis movimiento armónico simple o no os doy tiempo a ver? Por encima. Un poco por encima. Un poco por encima. Bueno, pues un recordatorio muy rápido. Esto no sería necesario poner todo esto en un ejercicio. El movimiento armónico simple. X es igual a A por el seno de omega t más phi sub 0, donde A es la amplitud, omega es lo que se llama la frecuencia angular. ¿Vale? La velocidad es la derivada de X con respecto al tiempo, que sería A por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Si yo derivo esto, la derivada de seno es el coseno y la derivada de lo de dentro, la derivada de omega t más phi sub 0 es omega. Pues A omega coseno de omega t. Y la aceleración, que es la derivada de v con respecto al tiempo, sería menos A omega cuadrado seno de omega t más phi sub 0. Pero si os fijáis, A seno de omega t es x. Luego esto sería menos omega cuadrado por x. ¿Vale? Esto no, cuando veamos ondas, ojo que vamos a manejar la ecuación de una onda. Esta es la ecuación de un movimiento armónico simple. La ecuación de una onda es igual a por el seno de omega t más menos k por x más phi sub 0. Fíjate si se parece. Esta es la ecuación de una onda. O sea que cuando veamos ondas vamos a tener que repasar esto. Lo repasamos si hace falta ya. Bueno, entonces, fijaos. Cuando el movimiento armónico es el movimiento de un objeto que cuelga de un muelle. Bueno, muy rápido. Por un lado, fuerza es igual a menos K por incremento de X, que es la ley de Hooke. O menos K por X, vamos a ponerlo así, menos K por X. Por otro lado, fuerza es igual a masa por aceleración. Por tanto, menos K por X es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es menos omega cuadrado por X. Es menos m omega cuadrado X, con lo cual el signo menos y la X se me van. Y fijaos que omega es 2pi partido por el periodo, con lo cual yo aquí lo que tengo al final para un muelle es que tengo que K es igual a m por 4pi cuadrado partido por el periodo. Luego el periodo al cuadrado. Luego el periodo, el periodo de oscilación de un muelle, si yo lo paso esto para acá, esto pasa dividiendo, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m partido por k. ¿Qué es lo que preguntan? ¿Cuál es el periodo de oscilación del muelle? Se parece al de G, la oscilación de la gravedad y tal. ¿Por qué? Porque el péndulo simple, lo que es un movimiento armónico simple. Entonces, de ahí sale también. Sale también de ahí. Bueno, eso es lo que están preguntando, calcular el periodo. El próximo día lo vemos, terminamos esto más despacio, ¿vale? Bueno, vamos a dejar de grabar. Vamos a terminar aquí.
y el próximo día seguimos, ¿vale? Venga, hasta luego.